Capítulo 15. Predica la palabra. Roger Ellsworth. Querido Timoteo, espero que todo te vaya bien. Estos son en verdad días emocionantes y llenos de desafíos para ti y para Mary, con un niño revoltoso de 2 años y con otro en camino. Disfruta de estos años criando a los pequeñajos, porque antes de que te des cuenta estos momentos se habrán pasado. Y aquí estás, en los primeros meses del pastorado. Esto es tan emocionante como desafiante. Te miro ahora y me llena de satisfacción. Desde que te conocí cuando eras un adolescente, he sentido que Dios tenía su mano puesta sobre ti y que te usaría de una forma maravillosa. Sigo creyéndolo así y oraré por ti con ese propósito en mente. No pretendo ser capaz de ofrecerte palabras de sabiduría en cada aspecto del pastorado. Hay tantas cosas que no he dominado. Todavía sigo aprendiendo incluso después de todos estos años. No obstante, enfatizaré para ti la importancia de las palabras del apóstol Pablo a su Timoteo: predica la palabra. Ningún otro deber es más importante. Fracasa en esto y habrás fracasado en tu deber central. Lamentablemente, muchos están fracasando en este punto. Hoy en día hay entre los pastores tanto deseo por ver sus iglesias crecer que están dispuestos incluso a poner de lado la verdadera predicación de la palabra de Dios. En su lugar han puesto una predicación de autoayuda que se centra en cómo afrontar la vida y los desafíos que puede ofrecer. Este tipo de predicación no confronta a los oyentes con el pecado y, por tanto, no puede traerlos a la fe en el Dios que les salva del pecado. Ciertamente no tengo nada contra el crecimiento de la iglesia, pero es mi firme convicción que lo que produce crecimiento verdadero y duradero es la palabra de Dios. Espero que esta también sea tu convicción. Muchos se convencen a sí mismos de que están predicando la palabra. Después de todo, están buscando textos en la Biblia, leyendo esos textos a su gente y creando sermones en torno a ellos. Pero la mera presencia de estos elementos no produce la predicación bíblica. Los sermones que predicamos no deben usar simplemente la Biblia como un trampolín. No es suficiente siquiera extraer simplemente puntos del texto. Nuestros sermones deben buscar el presentar delante de nuestra gente el mensaje que Dios mismo tenía la intención de presentar cuando inspiró a los autores de la Escritura. Dios nos da luz y la habilidad de discernir su palabra. Por tanto, es nuestra responsabilidad extraer y exponer la verdad del texto. Debido a que la predicación de la palabra es tan fundamental y porque hay tal escasez de ella, me aventuro a proponerte algunos principios que a mí me han sido de ayuda. Primero, para predicar la palabra de Dios debes estar convencido de que es la palabra de Dios. El hombre que duda de la inspiración divina de la Escritura no puede predicarla con autoridad. No puede haber así dice el Señor en su predicación porque no puede estar seguro de que el Señor lo haya dicho. Para predicar bien, debe ser un hombre de gran fe. Debe ser un gran creyente. Tu gente debe ver en tu predicación que las enseñanzas de la Escritura son el deleite de tu alma. Charles Spurgeon solía decir: «Oh pueblo de Dios, sed grandes creyentes». Un poco de fe llevará vuestras almas al cielo, pero una fe grande traerá el cielo a vuestras almas. Aprende a deleitarte en la palabra de Dios de tal manera que sea aparente ante todos que tienes el cielo en tu alma. Pronto encontrarás que muchos de tus oyentes desearán tenerlo igualmente. Segundo, para predicar la palabra de Dios debes ser implacable contigo mismo y dejarle hablar. Muchos predicadores están dispuestos, solo de boquilla, a dejar hablar a la autoridad de la palabra de Dios hasta que llegan a un pasaje que dice algo que ellos mismos no quieren oír. En ese momento, se dicen a sí mismos que no puede significar lo que parece querer decir. De pronto están ocupados en hacer que el texto diga lo que ellos creen que debería decir. Esto es especialmente cierto con esos textos que afirman la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la realidad del pecado, la certidumbre del juicio y la exclusividad de Cristo como Salvador y Señor. Un ejemplo de esto son el alfarero y la vasija en Jeremías 18, 1-10. Porque no les gusta la enseñanza de que Dios es soberano y que puede hacer con nosotros lo que le parezca, los predicadores han incluso recurrido a hablar del barro como dispuesto a ser modelado. El punto del pasaje es el contrario. El barro está en manos del alfarero que hace con él lo que quiere. Y el pueblo de Judá estaba en manos de Dios exactamente de la misma manera. Los predicadores que se niegan a dejar a la Biblia contar su propio mensaje a menudo lo hacen porque temen no encajar con la opinión pública.
Se preocupan demasiado por los resultados de la última encuesta y no se preocupan lo suficiente en ser fieles a Dios y a su palabra. Tienen un temor mortal a estar desfasados con los tiempos, y por tanto, vienen a sus Biblias vestidos con un colador mental preconcebido, y se alejan de ellas con mensajes que están influenciados por ese colador y que reflejan los dogmas políticamente correctos del día. Aunque estoy contigo en este asunto de ser implacable consigo mismo, me gustaría advertirte sobre la práctica común de la aliteración. Es posible enamorarse tanto de ella que perdemos la concentración en tratar el texto de manera honesta. Si no tenemos cuidado, podemos distorsionar lo que el texto dice en realidad para sacar de él otro punto que encaja en nuestro esquema rítmico. No me opongo al uso de la aliteración si es natural y no forzado, pero nuestra preocupación primaria debe ser lo que el texto dice. La verdad tiene su propio atractivo. Tercero, para predicar la palabra de Dios debes tener en mente que su tema es la redención de los pecadores por la gracia de Dios a través de la obra salvadora de su Hijo. No estamos predicando verdaderamente si no predicamos a Cristo. Al prepararnos para predicar debemos tener en cuenta que cada pasaje de la Escritura tiene tanto un contexto inmediato como un contexto más amplio. El contexto inmediato puede ser cualquier cosa de una gran selección, pero el contexto amplio es siempre el plan de redención de Dios. Debemos, por tanto, incluso al tratar asuntos tan prácticos como los dones del Espíritu, la administración cristiana o la vida familiar, hacerlo siempre desde la perspectiva de la redención. J. I. Packer dice acertadamente, si el orador se encuentra fuera de vista del Calvario, esto muestra que se ha perdido. Te recomiendo que estudies detenidamente las palabras de Michael Horton. Abogo por el enfoque histórico redentor de la predicación, que trata la Biblia como un drama de la redención que se despliega poco a poco en lugar de un manual de principios eternos. En lugar de intentar que la Biblia sea relevante para el cristiano ocupadísimo de hoy, sugiero que dejemos que la Biblia nos arreste, nos condene, nos justifique y nos libere. Necesitamos más predicaciones que se centren en Dios y en lo que ha hecho, está haciendo y en lo que hará en la historia, y menos en nosotros y en cómo podemos ser más felices con la ayuda de Dios. También te insto a que medites con cuidado estas palabras de J. I. Packer. La llave que abre la perspectiva bíblica es la percepción de que el tema verdadero de la Santa Escritura no es el hombre y su religión, sino Dios y su gloria, de lo cual concluimos que Dios es el tema verdadero de cada texto y debe por tanto ser el tema central de cada sermón expositivo. Estas palabras sabias de estos hombres sabios nos ayudarán a recordar que no hemos sido llamados a ser tecnócratas de la vida que juguetean con las tuercas y tornillos del cómo vivir mejor en este mundo. Somos llamados por el Dios eterno a predicar a personas atadas a la eternidad el Evangelio eterno de Jesucristo. Muchos asiduos a la iglesia estos días se sientan durante semanas de sermones sin escuchar nada acerca de la cruz de Cristo ni las glorias de la redención. Asegúrate de que tus oyentes no puedan decir lo mismo de ti. También quiero instarte a predicar a Cristo que es poderoso para salvar a su pueblo de sus pecados. Rechaza el Cristo moderno que fue a la cruz para demostrar simplemente su amor por los pecadores, y predica el Cristo que en verdad hizo expiación por los pecadores recibiendo en su propia persona el castigo por los pecados de ellos. Añadiría otra cosa más. No es suficiente tener el tema de la redención en mente. Debemos hablar de ello de tal manera que hagamos llegar a nuestra gente la gloria y la grandeza de la redención. Jamás deberíamos hablar de la redención como si fuera nuestra lista de la compra. Packer escribe sobre Martin Lloyd-Jones. Su sentido de la realidad espiritual le dijo que las grandes cosas deben ser dichas de tal manera que proyecten su grandeza. Cuarto, para predicar la palabra de Dios debes estudiar diligentemente. El pastorado moderno es tal que comprenderás la necesidad de luchar para encontrar tiempo para estudiar. Descubrirás que las demandas de tu tiempo son una legión. Se esperará de ti que prediques 2 sermones apasionantes cada semana y que proveas un estudio bíblico igualmente fascinante durante la semana. Tendrás que oficiar en funerales y bodas. Tendrás que hacer tanto visitas frecuentes a hospitales y hogares de ancianos como visitas a casas de no creyentes interesados, miembros inactivos y a aquellos en crisis. Además de todas estas cosas, se espera de ti que participes en actividades denominacionales y eventos de la comunidad. No importa cuán duro estés intentando cumplir con todas estas obligaciones, estate seguro de que alguien de tu rebaño te informará de que según su punto de vista deberías haber estado en algún sitio en el que no estuviste.
Y en esos momentos en los que sientes que no tienes ni un momento más libre, algún alma bien intencionada meterá la cabeza por la puerta y dirá con delicadeza, ¿estás ocupado? Es solo un minutito. No permitas que la multitud de responsabilidades te distraiga de tu responsabilidad principal, que es alimentar al rebaño de Dios con la palabra de Dios. Esto requiere tiempo y debes por tanto encontrarlo. Probablemente encontrarás necesario, como muchos pastores lo hacen, apartar un tiempo durante la semana durante los cuales solo estarás disponible en caso de emergencia. Quizás encontrarás necesario meterte en tu despacho muy temprano por la mañana para estudiar y preparar el sermón. Con frecuencia la tentación de tomar atajos se presentará delante de ti. Muchos pastores ceden a la tentación y con regularidad ofrecen a sus hermanos sermones por internet o sermones que ya han escuchado en cinta de pastores conocidos. Te insto a que resistas esta tentación con toda tu fuerza. Dios no te ha puesto delante de tu congregación para pronunciar el sermón que John MacArthur le predicó a su congregación. Cuando tu sermón es el resultado de tu propio estudio diligente, lleva consigo un tono auténtico, y te llena de una satisfacción a ti y a tus oyentes que los sermones atajados nunca te darán. Sin embargo, no debes tomarte la seria responsabilidad de la preparación como una licencia para encerrarte en tu despacho. Debes estudiar la palabra, pero también debes estudiar a tu gente. Ese tipo de estudio solo se puede hacer conviviéndote con ellos y ministrándoles. Quinto, para predicar bien debes encontrar un tema claro respaldado por puntos igualmente claros. Un sermón no es un comentario extendido sobre un pasaje de la Escritura. Se trata más bien de encontrar el tema principal de un pasaje en particular y mostrar cómo ese pasaje desarrolla el tema. Yo siempre intento hacerme dos preguntas sobre la Escritura con la que estoy tratando, de qué está hablando el pasaje, y qué es lo que dice con respecto a este tema del cual está hablando. Mi respuesta a la primera pregunta es mi tema, y mi respuesta a la segunda pregunta son mis puntos y subpuntos. J. E. Packer va al centro de este asunto con estas palabras. Un sermón es una sola expresión, por lo tanto debe tener un solo tema, sus secciones, que deben estar claramente marcadas para ayudar al oyente a seguir y a recordar el mensaje, deben actuar como las articulaciones de un telescopio. Cada sección sucesiva debe ser como una lente adicional para traer al tema de tu texto más cerca y para hacerlo más claro. Uno de mis gozos son los adolescentes que llenan los 2 o 3 primeros bancos y se sientan, con papel y bolígrafo en mano, esperando ansiosamente que anuncie los puntos de mi sermón. Espero que el Señor se agrade en darte este mismo gozo. Sin embargo, ese gozo me pone bajo la presión de asegurarme que los puntos están ahí, que desarrollen verdaderamente el tema central y que sean comprensibles y memorables. Al ver las caras de los adolescentes siempre puedo saber si el tema es interesante y si están deseando escuchar el resto de los puntos. Sexto, para predicar la palabra de Dios bien debes usar un lenguaje que tu gente pueda entender. Podemos impresionar a nuestras congregaciones refiriéndonos a argumentos a priori o ad hominem, pero la mayoría de las personas no tendrán la menor idea de lo que estamos hablando. Jeffrey Thomas comenta. La palabra de Dios no es una espada en manos de un artista de circo que puede lanzar y atrapar una y otra vez en una demostración deslumbrante de destreza para que después de 20 minutos de actuación la gente se vaya a casa diciendo lo buena que fue la función. Esa espada es más semejante al bisturí del cirujano, y los médicos de la palabra deben hacer cortes profundos. Solamente podemos hacer cortes profundos si nos hacemos comprender. Ser comprendido es mucho mejor que ser impresionantes. Séptimo, para predicar la palabra de Dios debes emplear el elemento de la persuasión. Los predicadores de doctrina reformada parecen más inclinados a abordar la predicación como el mero hecho de compartir información. Algunos predicadores me dan la impresión de que la exposición significa tratar en detalle cada matiz de cada palabra del texto. Esto transforma la predicación en un ejercicio académico. La verdadera predicación no solo presenta la verdad ante la gente, sino que busca el mostrarles la gloria de esa verdad y a hacerles que la adopten. Los más grandes predicadores de la historia eran persuasores y rogadores. No solamente presentan la verdad en los platos de sus oyentes y dicen aquí la tienes, sino que les enseñan lo vital que es y les instan a que la acepten. Sugiero que leas los sermones de Charles Spurgeon y Martin Lloyd-Jones para aprender el arte de ganar el corazón. En la biografía de Lloyd-Jones, Ian Murray comparte estas palabras útiles. Exponer no es simplemente dar el sentido gramatical correcto de un versículo o de un pasaje,
es más bien presentar los principios o doctrinas que las palabras intentan transmitir. La verdadera predicación expositiva es, por tanto, la predicación doctrinal, es la predicación que dirige verdades específicas de Dios al hombre. El predicador expositivo no es el que comparte sus estudios con otros, es un embajador y un mensajero que entrega con autoridad la palabra de Dios a los hombres. Tal predicación presenta un texto. Luego, con ese texto en mente, se hace la deducción, el razonamiento y el llamamiento, el todo forman un mensaje que lleva la autoridad misma de la Escritura. Octavo, para predicar la palabra de Dios debes creer en que Dios usa su palabra para hacer su obra. Dios ha prometido que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá lo que él quiere. Isaías 55, 10, 11. Nos dice que su palabra es la espada del Espíritu, Efesios 6, 17. Es, de hecho, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Hebreos 4:12. Además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. ¡Qué enseñanzas tan maravillosas son estas! ¡Qué penoso sería predicar sin ellas! Pero con ellas podemos predicar con confianza. A menudo nos puede parecer que nuestra predicación no está logrando nada, que está cayendo en oídos sordos, pero estos versículos nos aseguran de que no es el caso. Dios lleva a cabo su voluntad a través de la predicación bíblica. La usa para poner un cántico en los corazones atribulados, valor en corazones que flaquean, fe en corazones incrédulos y fe renovada en corazones extraviados. No nos es posible ver cómo ocurre todo esto, pero no obstante está sucediendo, y cuando por fin lleguemos a su presencia, el Señor se gozará en enseñarnos todo lo que hizo con agrado a través de nuestra predicación. Noveno, para predicar bien debes orar bien. Mis años en el ministerio me han convencido de que mientras que la predicación verdadera es difícil, la oración genuina es aún más dura. Creo que Satanás, conociendo mejor que nosotros el valor de la oración, lucha contra nosotros en este asunto más que en ningún otro. Pero debemos orar. La oración recoge fuerza de Dios contra Satanás. Nos aparta de nuestras preocupaciones con nosotros mismos y nos redirige hacia Dios, el cual es el único que puede darnos suficiencia para predicar. La oración es el conducto que Dios ha establecido entre su suficiencia y nuestra lamentable insuficiencia. Décimo, para predicar la palabra de Dios bien debes pensar en lo que estás haciendo. Después de estar en el ministerio un tiempo, el peligro del profesionalismo se empieza a extender. Por esto me refiero simplemente a que llegamos a un punto en el que podemos producir sermones como churros con bastante facilidad. Podemos predicar estos sermones sin darnos cuenta de la enormidad de lo que estamos haciendo. El predicador debe, por lo tanto, recordarse constantemente a sí mismo que, en las palabras bien conocidas de Richard Baxter, está predicando como si no estuviera seguro de poder volver a predicar otra vez y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Si este recordatorio no nos aleja de ser productores profesionales de sermones y nos hace incorporar un toque de urgencia, puede que no tengamos solución. Lloyd Jones solía decir que la peor cosa que le puede pasar a un predicador es predicar simplemente porque se ha anunciado que tiene que predicar. Que Dios nos libre de esta trampa. Se podría decir mucho más, pero voy a parar. No quiero que te desanimes con la magnitud de esta tarea. Es una tarea para la cual nadie es suficiente. Pero el Señor es apto en nuestro lugar, y se goza en bendecirnos y utilizarnos aunque no seamos nada más que vasijas de barro frágiles. Al preparar mis sermones, intento tener en mente un momento en particular que ocurre cada vez que me pongo en pie ante mi congregación. Es lo que yo llamo el momento de levantar la vista. Me doy cuenta cada vez que me coloco en el púlpito, ese momento maravilloso y terrible cuando la gente alza la vista hacia mí con anticipación. Es maravilloso porque la gente me está diciendo que están listos para escuchar el mensaje de Dios durante la hora que sigue. Y es horrible porque me hace ser consciente de la enorme responsabilidad. Allí, cerca del final está la cara del que viene a menudo pero que no conoce a Cristo todavía, e inmediatamente delante de él, el rostro de aquel que está apenado por la pérdida de un ser querido. Por allá está el rostro del adolescente que intenta determinar lo que importa realmente. A la mitad a mi derecha está la cara de esa persona que nunca antes ha estado en la iglesia pero que ha venido esta vez para ver de qué se trata. Y ahí en el frente está ese miembro fiel que está intentando buscar la fuerza para seguir adelante.
Durante toda la semana estas personas han oído lo que los miles de voces de nuestra sociedad tienen que decir. Ahora han venido a la iglesia para averiguar lo que Dios dice. Ahí estoy de pie con ellos mirándome y tiemblo al darme cuenta de que estoy en pie entre el cielo y la tierra. Respiro una oración a Dios por ayuda y comienzo. Con la ayuda de Dios, el sermón toma vida y esos rostros siguen alzados. Algunos empiezan a asentir con las cabezas en acuerdo y otros empiezan a brillar. Y, según estoy bajando del púlpito, soy consciente de que este era el mensaje de Dios y su momento. Sé que estas personas han escuchado palabras del cielo, y le doy gracias a Dios por haberme hecho pastor. Mi oración por ti es que tengas muchas experiencias como estas. Que el Señor te dote de tanto poder en la predicación, que tu congregación se quede antes sin alimentos para sus cuerpos que sin alimentos para sus almas. Sinceramente. Roger Ellsworth. P.D. Creo que encontrarás muy útiles los siguientes libros. 1. La predicación y los predicadores de Martyn Lloyd-Jones, Peregrino, 2003. 2. La predicación, Puente entre dos mundos, John R. Stott, Libros Desafío. 3. El predicador y la predicación, Samuel T. Logan, ed. P.I.R. Pub Co., 1986. 4. La supremacía de Dios en la predicación, John Piper, Pub Faro de Gracia.